Buenos días, mis amigos. La verdad que estoy celoso, celoso de que Bukele haya ido a Argentina y no haya cruzado el Río de la Plata y haber ido a Montevideo, Uruguay. Porque nosotros también tenemos problemas hasta aún peores que en Argentina, ¿eh? Aunque Uruguay se considere uno de los países más seguros de Latinoamérica, en cifras de homicidios, va peor que Argentina. Creo que anda aproximadamente alrededor de 11 puntos por 100.000 habitantes, mientras que la Argentina no llega ni a la mitad, 4 y pico. Aunque parezca mentira, pero es así. No quiero interrumpir en este video, o sea que mientras vamos escuchando todo lo que dice Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el mejor presidente de Latinoamérica en temas de seguridad, y seguramente ahora en esta legislatura pasará a ser uno de los mejores en tema de economía, vamos a ir escuchando todos estos 30 o 40 minutos aproximados que va a hablar Nayib Bukele cuando se reunió en Argentina. Es interesante las preguntas que le van a hacer los periodistas al final. Yo no voy a interrumpir, lo que voy a hacer es, como tengo que estar trabajando, ahora tengo que dar unas vueltas, voy a poner la cámara y la voy a poner hacia el frente para que ustedes, mientras se van deleitando de lo que dice el gran presidente Nayib Bukele, también vayan viendo el paisaje por aquí en nuestra linda isla y querida Mallorca, en España. Así que los dejo con el video. Dale, vamos adelante. Nos interesaba conocer particularmente en la República Argentina, dado el crecimiento del crimen organizado, de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas y demás, es cómo trató El Salvador todo lo referido a las maras, para llegar al punto en el cual hoy los integrantes de estos grupos de crimen organizado, bueno, están detenidos y la situación en términos de paz en El Salvador es diametralmente distinta a como era antes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en el Senado. Estamos felices aquí con todo nuestro equipo y nuestra comitiva por esta recepción. En el tema de la seguridad, creo que, bueno, de todas las cosas que hacemos es la que más se conoce internacionalmente, y creo que es por el cambio diametral, porque pasamos de ser literalmente el país más peligroso de todo el mundo, más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador era más peligroso que todos esos países. A veces nosotros vemos en la televisión imágenes de Haití o de Irak, y yo no viviría ahí. Pero los salvadoreños vivíamos en un país peor que eso, más inseguro que eso. Tal vez teníamos mejor infraestructura o había energía eléctrica, pero más inseguro que eso. La tasa de homicidios en El Salvador era 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para poner un comparativo, la tasa de Haití actualmente es de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era el doble de la tasa actual de Haití. Y bueno, vivimos tiempos muy duros. Tanto así que El Salvador tiene 6 millones de habitantes en El Salvador, pero hay 3 millones de salvadoreños fuera de El Salvador. Es decir, un tercio de nuestra población vive afuera, el equivalente a que 20 millones de argentinos vivieran afuera. Y eso es por un éxodo que derivó de dos guerras. Una guerra civil que tuvimos en los 80s, que se firmó una supuesta paz en 1992, y esa supuesta paz derivó en la guerra social que terminó hace un poco, gracias al trabajo de nuestro gabinete de seguridad, del cual aquí solo tenemos al ministro, no solo, pues tenemos al ministro de seguridad, pero pues falta otras personas que han sido claves para esto, como el ministro de la defensa. Falleció nuestro director de la policía, quien ha sido un elemento importantísimo con la consecución de este gran logro, y otros elementos también, el fiscal, bueno, la asamblea ha sido clave. La asamblea legislativa es el equivalente al Congreso, digamos, ahí es unicameral. Y la verdad es que nosotros hicimos un plan
desde que llegamos, hicimos un plan de 7 fases para erradicar la inseguridad. El primer plan era tomar control de las cárceles, desplegar al ejército junto a la policía. El segundo plan fue llevar oportunidades a los jóvenes, invertir en las comunidades. La tercera fase del plan fue equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad, darles todo lo necesario para poder luchar contra el crimen. La cuarta fase del plan fue duplicar el ejército para tener suficientes tropas para ir tras los criminales. La quinta parte del plan fue entrar en los territorios. Y bueno, estábamos en esa etapa cuando las pandillas lanzaron una contraofensiva y empezaron a matar casi a cualquiera que tenían a la par. En 3 días nos pusieron 82 homicidios en 3 días. Para una población de El Salvador, solo multiplíquenlo por 10, serían 820 homicidios en 3 días aquí en Argentina, el equivalente. Y entonces tuvimos que lanzar una total ofensiva contra las pandillas. No estábamos preparados al 100%, porque no habíamos llegado a las 7 fases, pero ya estábamos preparados un 80%. El problema era que el Estado tiene más responsabilidad que los delincuentes. Entonces nosotros habíamos identificado, no nuestro gobierno, gobiernos anteriores, habían identificado que habían 70.000 pandilleros, más o menos. Y nosotros teníamos entonces 70.000 objetivos. Pero ellos no tenían únicamente de objetivos a las fuerzas de seguridad, sino que ellos podían atacar a la abuelita que iba pasando en la calle, al niño, a cualquiera. Incluso ellos podían matar a su abuelita y no iba a salir pandillero asesina a su abuela, sino que iba a salir muera anciana de tercera edad, persona acribillada por pandillero. Nosotros tenemos la obligación de proteger a su abuela también. Entonces nosotros teníamos 70.000 objetivos y ellos tenían 6 millones. Nosotros calculábamos que ellos podían emprender un contraataque, y si cada uno de los 70.000 miembros asesinaba a una persona, eso sería 70.000 homicidios. Algo hubiera sido... Si de cada 10 solo uno cumple la orden, eso hubiera sido 7.000 homicidios. Hubiera sido intolerable. Entonces tuvimos que actuar rápido, decidido, y darle todo el apoyo jurídico, las herramientas legales a la policía y al ejército para poder hacer su trabajo. Las herramientas generalmente están en las constituciones. No conozco la constitución argentina. En el caso de El Salvador teníamos el estado de excepción. Generalmente siempre hay provisiones para calamidades. Y pues se logró hacer. Tuvimos el apoyo de las Cortes, tuvimos el apoyo de la Fiscalía, que es un ente independiente del Ejecutivo, tuvimos el apoyo del Congreso, total, tuvimos el apoyo de la gente, tuvimos el apoyo de la policía también, porque se la estaban jugando. No solo ellos en su propia persona, sino que sus familias en las casas, que vivían en lugares controlados por pandilleros. Las pandillas controlaban ¿qué porcentaje del territorio, ministro? El 85% del territorio estaba controlado por las pandillas. Se pudiera imaginar entonces el 85% de los policías de la familia de los policías vivían en territorios controlados por pandilleros. Tuvimos que tomar todo eso en cuenta. Los detalles serían muy largos, con gusto se los doy, pero se nos iría la tarde. Pero tuvimos que ir contra ellos. Lo que sí es importante, y lo que nosotros, cuando hay países que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir nuestro fenómeno de delincuencia? Yo sé que el caso de Argentina no es ni por cerca lo que vive El Salvador. De hecho, Argentina es un país bastante seguro comparado con Latinoamérica. En el estándar latinoamericano, Argentina es de los países más seguros. Lo que sucede es que, pues, todo es relativo, ¿verdad? Entonces, pues el crimen tiene ya un par de años de estar subiendo en provincias como el Rosario, por ejemplo. Entonces nosotros entendemos que ustedes tienen un problema que resolver, así no sea ni por cerca el problema que teníamos nosotros. Pero nosotros siempre le decimos a cada país, porque hemos platicado con varios que tienen problemas mucho más graves
que el de ustedes, menores que el nuestro, y les decimos siempre, cada país es distinto, tiene distinta legislación, distinta estructura, distinto problema. Nosotros teníamos la bendición, le hablamos con la presidenta, teníamos la bendición de que muchos de los pandilleros se pusieron aquí Mara Salvatrucha, ¿verdad? Entonces era bien fácil identificarlos, ¿no? Algunos, no a todos, pero un buen porcentaje se ponían la pandilla en la cara, ¿verdad? Y los que no la tenían en la cara la tenían en el pecho, entonces solo era, levántese la camisa, ¿verdad? Mara Salvatrucha. Entonces tuvimos la ventaja, pero cada país es distinto, cada fenómeno es distinto. Algunos tienen más que ver con el narcotráfico, otros tienen más que ver con fenómenos sociales, otros son una combinación, como el caso de Colombia, etcétera. Pero sí hay algo que nosotros nos dimos cuenta cuando lo hicimos y luego ahora a posteriori, que es más fácil analizar hacia atrás, que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido a todos los actores del país, a excepción de las pandillas, pues por supuesto, pero a todos los actores del país detrás del plan. Hasta los medios de comunicación, que son sumamente hostiles con nosotros, la mayoría, no todos, pero la mayoría, por lo menos las televisoras, se pusieron de nuestro lado, cuando habían sido sumamente hostiles. Pero es que creo que había sido tanto sufrimiento que cuando fuimos contra ese tema en específico, la gente dijo, no, es hora de que... Incluso recuerdo que organismos internacionales que empezaron al principio empezaron condenándonos, no oficialmente, pero sí como emitiendo condenas por la acción del Estado, que muy brutal o algo, cuando en realidad no hubo una sola baja civil. No es cierto que fue una acción brutal, fue masivo, pero no brutal. Pero emitieron condenas y todo. Y fue clave eso, fue clave tener la unión de todos los sectores del país en decir, tenemos que hacer esto, porque nadie nos va a arreglar nuestros problemas. La gente puede colaborar, pero que van a arreglar nuestros problemas solo lo vamos a arreglar nosotros. Y requería toda esa unión de factores, incluso qué hubiera pasado si hubiéramos llevado los primeros 1000 pandilleros arrestados y los hubieran dejado libres a los 3 días. Ya la policía dice, yo no voy a arrestar a nadie. Es decir, tener el apoyo completo de la sociedad fue clave para poder solventar el problema. Y ahora, visto hacia atrás, creo que, como le decimos a todos los países, independientemente de las realidades de cada país, que son distintas y cada plan pues debe ser ad hoc a su realidad, debe de contar con un apoyo consensuado de todos los sectores, porque si no, va a entrar por aquí y va a salir por allá, ¿verdad? Tiene que tener el apoyo hasta de los que manejan las prisiones, porque si no, de ahí mismo van a controlar el crimen. Es decir, tiene que ser una cosa totalmente integral. La senadora por la provincia de Santa Fe, cuya principal ciudad también es Rosario, quiere hacerle una pregunta. Buenas tardes, presidente. Gracias, presidente. La verdad que, bueno, como bien le decía la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, yo soy de la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, que tenemos un problema muy grave con el narcotráfico. Nosotros llegamos incluso a quintuplicar la tasa de homicidios de la media nacional. Afortunadamente, con el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial y el trabajo en conjunto, la situación de los homicidios bajó sustancialmente. Me sentía muy identificada cuando recién usted decía que mataban a gente inocente, iban por la calle y mataban a un inocente para llamar la atención. Nosotros sufrimos exactamente lo mismo. Estuve charlando mucho con su ministro de Seguridad y Justicia respecto de lo que ustedes trabajaron, pero me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con el tema del manejo del territorio y en específico de los jóvenes. Un problema que nosotros tenemos es que muchas veces los jóvenes tienen viviendo en el mismo barrio a un narcotraficante que tiene la mejor casa, los mejores autos, las mejores zapatillas, mejor teléfono. Y para conseguir eso, trabajando honestamente, muchas veces les lleva demasiado tiempo y parece muy tentador. ¿Cómo hicieron para atraerlos hacia a lo que corresponde? Gracias. Sí, gracias. La verdad es que la mayoría de estudiosos sobre el tema
dicen que el gobierno debe de llegar con opciones. Dicen que el gobierno debe llegar con opciones de cultura, educación, salud, oportunidades de empleo. Nosotros, desde que estábamos en la alcaldía de la capital, que era, digamos, uno de los lugares más peligrosos, trabajamos en eso con la juventud, pero nos dimos cuenta que realmente el diagnóstico está un poco errado. Porque si bien es cierto, y nosotros lo aceptamos, y yo le he dicho esto públicamente, que el problema de El Salvador principalmente devino de las injusticias de la sociedad. Es decir, la mayoría de estos jóvenes se convirtieron en criminales porque la sociedad fue injusta con ellos. Muchos jóvenes no tenían familia, otros fueron reclutados a la fuerza en su momento, otros no tenían algo más que ver en su vida, solo que veían era eso, era el pandillero tiene más dinero, tiene vehículo, tiene, decir todo, ¿no? Dinero, la pasa bien, se viste bien, tiene novias, yo no conozco a nadie, etc. Pero llegaba el gobierno con escasos recursos a hacer un taller de artesanía, y pues sí, llegaban algunos jóvenes, pero o a dar clases de inglés o a hacer algo incluso más cool, de breakdance o algo. Pero, y estaba bien, ¿no? No es que eso esté mal. Pero el problema es que cuando el gobierno debió haber dado, en todo caso, a la familia, a la sociedad, digamos, no el gobierno, la sociedad, incluyendo el gobierno, debió haberle dado oportunidades en ese entonces, cuando el muchacho tenía 8 años, 6 años y podía cambiar. Pero ya el otro, el que vive enfrente, que tiene la casa grande con los vehículos y todo, él no va a cambiar. Y no va a cambiar por 2 razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues ya es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Y la otra razón es porque no hay un incentivo realmente para cambiar. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, o el doble del salario mínimo, o el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen. Yo le decía una vez, le decía a una multilateral, ellos me dijeron, textualmente me dijeron, tú sabes que no puedes acabar con el crimen de un solo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no por la capacidad técnica de acabarlo, sino por el golpe en la economía. Y yo le dije, ¿pero cuál golpe en la economía? Bueno, ¿cuántos pandilleros tienen? Y el 70,000. Son 70,000 empleos. Porque esa gente que gana dinero de manera ilícita, está mal, pero luego ese dinero va al hogar y luego el hogar lo gasta de manera lícita. Ese hogar compra pañales para los bebés, comida para los niños, paga alquiler, luz eléctrica, teléfono, cable, internet, ropa, cerveza, la motocicleta, gasolina, saldo de celular, etcétera. Toda esa economía se va a caer de un solo y no va a haber una economía paralela, legal, que lo reemplace a la misma velocidad. Entonces hay que acabar, me dijo él en ese tiempo, con el crimen poco a poco, para que la economía poco a poco vaya compensando la economía criminal. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican en la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Porque si viene alguien, un joven, y dice, bueno, yo no tengo muchas oportunidades, voy a vender tomates en el mercado. Vender tomates en el mercado debe ser duro. Para empezar, no es algo divertido, no es algo de lo que me siento orgulloso. Tengo que ir, cargar los tomates en el sol, llevar, venderlos, estar en un lugar tal vez no en las mejores condiciones. Vender los tomates, se me van a arruinar, el producto ni siquiera es mío, tal vez lo tengo en consignación, si me arruinan me los cobran. Al final logro vender y me logro ganar $5. Y luego voy camino a la casa, llega el pandillero y me dice, a ver mis $5. Entonces el incentivo está sobre el joven para ser pandillero y colectar los $5 y no ir a vender tomates para tal vez ganar $5 para dárselos al pandillero. Entonces nunca se va a ganar la guerra de incentivos. Entonces nosotros entendimos a la fuerza y con golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo. No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación. Él no puede llegar a cobrar. Entonces el joven ya ahora piensa en sus nuevos incentivos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago pandillero para que me lleven a prisión?
o mejor me pongo a trabajar y gano dinero que ahora nadie me va a quitar. Entonces ahora ya puede conseguir novia además, porque ya la novia ya no es correspondida. El punto es de que ya los incentivos de la sociedad están hechos correctos. Y yo le decía a la persona de la multilateral, nosotros entendemos que vamos a pagar un costo económico por acabar con el crimen, pero yo le hice la analogía de un paciente con cáncer. Si a mí me dice, mire, usted tiene un cáncer grande, con metástasis y todo, pero es curable, pero necesitamos hacer varias cirugías, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y después usted va a salir mal, bien desmejorado, pero sano. Y luego usted puede ganar peso y volver a recuperarse. Yo escogería esa opción. Yo me someto a la cirugía, me someto a la quimioterapia, me someto a la radioterapia, me someto a la inmunoterapia, quedo mal, pero me recupero. A diferencia de decir, no, yo me voy a quedar así, yo me siento bien, no me siento tan mal, pero bueno, luego el cáncer me va a terminar llevando. Entonces nosotros aceptamos pagar el costo económico. Y nosotros calculábamos, no en la parte financiera, sino desde el gabinete de seguridad, que íbamos a tener un costo de un 10% del PIB. ¿Sí? Iba a caer nuestro PIB 10% para acabar con la delincuencia. Nuestro PIB no cayó 10%, subió 3.5%. Algunos dicen que la teoría de la multilateral estaba mal, otros dicen que sí caímos 10%, pero que también se compensó con lo bueno. Correcto. Entonces, yo creo que sí, el Estado y la sociedad y la familia y la comunidad tienen mucha responsabilidad sobre educar a los jóvenes para que no sean delincuentes en el futuro. Pero el que ya es delincuente, ya violó, ya mató, ya cortó 3 cabezas, primero es difícil que se vaya a reinsertar, y luego, aún así se reinserte, pues yo no me la jugaría a dejarlo en la calle. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador, pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. No podemos validar que corte otra cabeza más. Tenemos que dejarlo en prisión, y al final funcionó. Funcionó tanto para sacar a los criminales de prisión como para quitar el incentivo a los jóvenes de decir, yo no quiero hacer eso porque voy a terminar en prisión. Sí, senador Abdala, por San Luis. Gracias, presidente. Por cierto, me sumo a todos los saludos de bienvenida a nuestra querida Argentina. Es muy simple conocer tanto en las pandillas si los ciudadanos eran de El Salvador o tenían de origen extranjero, ya sean sus jefes o los soldaditos. Las pandillas iniciaron en Estados Unidos, pero lo que sucedió fue así. En los 80s tuvimos una guerra civil muy sangrienta entre un grupo guerrillero y el gobierno, básicamente un reflejo del conflicto este-oeste que había en el mundo. Y esa guerra que pues devastó El Salvador hizo que emigrara un gran sector de la población. Esa gente emigró, y obviamente la mayoría de inmigrantes van sin nada, y entonces se van a vivir a guetos, una especie de guetos en los Estados Unidos. Ahí en esos guetos, en ese tiempo, dominaban las mafias, las pandillas mexicanas. Ellos dominaban el territorio, y pues las pandillas, los salvadoreños tenían que ir a solicitar a la mafia mexicana si podían también vender droga y pues hacer los mismos negocios, digamos, que hacía la mafia mexicana. Obviamente hubo pleitos naturales que hay entre distintos grupos sociales, y los salvadoreños decidieron formar su propia pandilla. Luego ellos, de formar su propia pandilla, se pelearon entre ellos y se formaron 2 pandillas salvadoreñas, que es la Barrio 18, que es porque ellos controlaban la calle 18, y la Mara Salvatrucha, que en Estados Unidos conocía como MS-13, porque ellos controlaban la calle 13, ¿verdad? ¿Correcto? Controlaban la calle 13.
Entonces de la 18 para allá vendes tú y de la 13 para allá vendo yo y los mexicanos en el otro lado. La pandilla empezó a crecer como una pandilla principalmente de salvadoreños, aunque se unieron de otros países, en Estados Unidos. En El Salvador no teníamos pandilleros, nosotros no sabíamos que era un pandillero. En los 90 el presidente Clinton inició un plan de deportación de delincuentes, los cuales tienen su derecho de deportarlos, por supuesto, de quien quiere tener delincuentes en su país, pero no le avisaron al gobierno salvadoreño, aquí le enviamos estos delincuentes para que ustedes los metan a prisión, sino que solo los subieron en aviones y los mandaron para El Salvador. Entonces en El Salvador empezaron a llegar estos muchachos que, digamos, se vestían digamos, un poco distinto, que se pudiera confundir con un rapero, pues no necesariamente tiene que ser un delincuente, era la moda en los 90s. Entonces pues llegaban a las comunidades con ropa extrovertida, hablando inglés, con zapatos caros, etcétera, y entonces pues los jóvenes los veían como dioses, ¿no? Y entonces se empezaron a formar las pandillas en El Salvador. Cuando en El Salvador se empezó a ver el fenómeno, yo era un niño pues, pero lo recuerdo bien, cuando se empezó a ver el fenómeno de las pandillas, se empezó a ver más como un fenómeno como interesante, como miren, se están formando pandillas como las de Estados Unidos, aquí en El Salvador. Tenían pleitos entre ellos, pero no terminaba en gran cosa. Sí, habían algunos asaltos y algo, pero se veía como algo pequeñito, pues como una pandilla juvenil ahí haciendo sus travesuras. En ese momento, justo a la par, será coincidencia o diseño, depende si queremos pensar en conspiración o simplemente las casualidades de la vida, empiezan a promoverse en Latinoamérica las leyes del menor infractor. Coincidentalmente, la mayoría de pandilleros eran menores y todos los reclutas, el 100% eran menores. Ellos reclutaban gente de 12 a 18 años. Entonces todos los reclutas eran impunes ante la ley, no se podían arrestar. Y entonces se hizo la ley de menor infractor justo cuando empezaron a crecer las pandillas. En 4 años las pandillas tenían controlado las comunidades populosas de El Salvador y empezaban ya a matar, a cobrar extorsión, a vender drogas, se empezaron a convertir en algo malo. El gobierno, recuerdo bien, ¿cuántos pandilleros habían cuando se lanzó el Plan Mano Dura de Paco Flores? Habían 3,000 pandilleros en El Salvador cuando el gobierno ya lo vio como un problema y el gobierno lanzó un plan que se llama Plan Mano Dura. Era básicamente vamos a ir a golpear a los pandilleros, eran 3,000. Pues obviamente no funcionó, vino otro gobierno con otros planes que tampoco funcionaron. Ya para el 2011 habían 70,000 pandilleros y controlaban el 85% del territorio, a tal punto que el gobierno, patrocinado, auspiciado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, hicieron una tregua con las pandillas. Se sentaron en una mesa con los líderes pandilleros, en televisión, en vivo, todo esto está con el secretario general de la OEA en ese tiempo, Insulza, y firmaron documentos y les dieron legitimidad. Los pandilleros entregaron armas, eran las más viejas, ¿verdad? Entregaron unas armas y todo, se les dio legitimidad, se les dio beneficios, se les permitía hacer fiestas en las cárceles, se les llevaba prostitutas, drogas, se les dejaba salir a los líderes de las cárceles, regresar a la cárcel, pero podían salir. Y se hicieron unos acuerdos, se bajaron un poco los homicidios durante el tiempo de la tregua, pero a cambio de que controlaran todo. Empezaron a pedir más extorsión, la gente tenía que empezar a pagar más y las pandillas ahí efectivamente tomaron el control del país. Cuando la tregua termina, porque se volvió insostenible, las pandillas entonces desencadenaron lo que hizo que el país se volviera el país más peligroso del mundo. No lo era todavía, se volvió ahí, porque las pandillas no aceptaron que se les quitara el poder que se les había dado. Y pues desencadenaron esa guerra que terminó con nuestra contraofensiva hacia ellos. Entonces, para responder en corto, la mayoría son salvadoreños, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay estadounidenses, pero la mayoría son salvadoreños. Son pandillas que nacieron en Estados Unidos, es una cultura, una subcultura muy común en los Estados Unidos. Ellos lo tienen allá, de puertorriqueños, de venezolanos, tienen el Tren de Aragua, sí, ahí es muy famoso esto. Y aquí en El Salvador, pues, nosotros en El Salvador, tenemos mayoritariamente son salvadoreños, sin embargo sus órdenes vienen muchas veces de Estados Unidos. Hay 3 liderazgos, el liderazgo de los Estados Unidos, el liderazgo de la cárcel y el liderazgo de la calle. Entonces, la mayoría son salvadoreños, pero es un fenómeno
una subcultura estadounidense que se ha expandido fuertemente en casi todo el mundo. Es decir, lo vemos en Ecuador, tenemos Latin Kings, es decir, es común. Y siempre, casi siempre, o bueno, siempre, terminan en narcotráfico. Probablemente porque los narcotraficantes los ven como soldados, como, bueno, son bastantes, tienen estructura, tienen organización, tienen jerarquía, pues vamos a ocuparlos para que distribuyan el producto. Y entonces se vuelven narcotraficantes y terminan controlando. Las pandillas en El Salvador controlaban el 100% del narcomenudeo. Entonces ya se vuelven un brazo del narcotráfico, y el narcotráfico les permite acceso a dinero, acceso a armas, acceso a información, acceso a inteligencia, la posibilidad de atacar al gobierno con golpes más fuertes de lo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Entonces, en nuestro caso, son salvadoreños, pero el fenómeno viene de una subcultura de Estados Unidos que se ha desplegado por lo menos Europa y las Américas. Presidente Bukele, le va a hacer la última pregunta al senador Espínola y ya luego tienen que continuar su visita con la Cámara de Diputados, pero le estamos muy agradecidos por todas las explicaciones y por el tiempo que le ha dispensado a la Cámara de Senadores. Gracias, bienvenido, presidente de la Argentina. Voy a ser breve porque indudablemente el tiempo se le va acortando. Usted habló de los incentivos, ¿cierto? Habló de su plan y sus etapas que tenía para poder concretar este objetivo, este problema que tenían de inseguridad que la sociedad reclamaba, y tuvo todo el apoyo. ¿Cuáles son los pasos siguientes que usted tiene como plan de gobierno? Logró ese objetivo que no era fácil y había que tomar la decisión y había que avanzar para terminar con el tema de las pandillas. Pero ahora viene otra etapa difícil, me imagino, ¿no? Tiene un incentivo que está claro, los jóvenes no van a querer ser más pandilleros porque van a terminar presos. Es un incentivo que no lo tienen que hacer porque terminan presos. Pero falta el incentivo positivo, cómo se insertan, cómo avanza, cómo piensa en esta nueva etapa que tiene como presidente para que... Y efectivamente estamos trabajando no solo con los jóvenes, principalmente los jóvenes porque son el caldo de cultivo más fácil para los delincuentes, pero no solo los jóvenes, incluso estamos trabajando con la tercera edad, con las comunidades. Hicimos una nueva institución de gobierno que vela precisamente por la inclusión de las comunidades más afectadas, otroramente por la delincuencia, para que no vuelva a pasar y que en 20 años no venga otro gobierno y tenga que hacer otra ofensiva contra las nuevas pandillas o como se llamen en ese entonces. Entonces sí estamos tratando de prevenirlo. Hemos invertido mucho en educación, en salud. Ahorita nuestro enfoque principal en este periodo presidencial será la economía. Ya tenemos frutos muy fuertes en turismo, que obviamente deviene directo de la misma seguridad, pero el turismo se ha incrementado en 168%, cifras de la ONU. La construcción está sobre recalentada, todavía hay desempleo en muchas áreas, pero en la construcción no. En la construcción incluso tenemos que importar trabajadores de Honduras y de Nicaragua porque ya no hay albañiles, soldadores, trabajadores de la construcción salvadoreños, ya todos los que existen están contratados. No tenemos suficientes trabajadores en la agricultura, ya no hay desempleo en la agricultura, no hay desempleo en construcción, no hay desempleo en turismo, hay desempleo en todo lo demás, pero ya ahí vamos. Por supuesto, para ver el cambio económico hay que, como yo digo, esto es como los intereses compuestos, es decir, al principio no se ve porque es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, pero ya cuando va 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, más o menos se ve, y ya cuando va medio millón, 1 millón, 2 millones, 4 millones, ya se ve más, y ya cuando va 10 millones, 20 millones, 40, ahí es donde se empieza a ver realmente el cambio de la economía. Y la economía pues trae todo lo demás, o trae, digamos, recursos para poder hacer mejores escuelas, mejores hospitales, mejor infraestructura pública que a la vez es productiva, porque pues una cosa es sinergia con la otra. Una calle sirve para ir a la escuela, sirve para ir a la playa, pero también sirve para ir al trabajo, ¿no? Entonces, ir reconstruyendo nuestro país
quitando las burocracias innecesarias, reduciendo la grasa del Estado, pero potenciando la inversión pública, tratando de dejar de gastar menos e invertir más, y tratar de que el país en sí, porque obviamente los proyectos directos a la juventud funcionan, los hacemos, de hecho... ¿Cómo le fue? Excelente, excelente, la verdad somos muy amigos con el presidente Milei. Tratamos muchísimos temas, nos reunimos casi 6 horas, 2 horas en la tarde y luego tuvimos una cena en la residencia. Y hablamos de todo, hablamos cosas de la relación bilateral, hablamos de los proyectos que queremos hacer en conjunto y también hablamos de cosas... ¿Puede haber inversiones? ¿Puede haber inversiones de su país para con Argentina? Por supuesto, vamos a hacer una cámara de Salvador, Argentina, para que tanto empresarios argentinos puedan invertir en El Salvador como empresarios salvadoreños puedan invertir acá. De hecho, ya hay intercambios comerciales mínimos, pero ya existen y pues potenciar también esos canales para que crezcan. Además hay otros acuerdos que nosotros podemos colaborar en el tema de seguridad, sobre todo en la ciudad de Rosario, y pues Argentina nos lleva mucha ventaja en el tema de energía nuclear, en el tema de puertos, en el tema de comercio exterior, y entonces pues sentimos que vamos a hacer una excelente relación bilateral donde todos ganemos. ¿Qué puede aportar en seguridad su país? ¿Su país en qué puede aportar en seguridad? Bueno, nosotros tenemos, creo que el plan más exitoso del mundo de seguridad, obviamente salvar las diferencias, salvar las grandes diferencias entre Argentina y El Salvador y salvar las diferencias entre Rosario y El Salvador, pero sí creemos que nuestro plan es el mejor plan del mundo, no hay un plan que sea tan exitoso, con 0 bajas civiles. Cambiamos el país más inseguro del mundo al país más seguro de todo el hemisferio occidental. Somos más seguros que Canadá, más seguros que cualquier país de este lado del mundo. Así que creo que podemos aportar mucho conocimiento, salvar las diferencias y pues cada plan será ad hoc de acuerdo a los países, pero estamos seguros que podemos... Presidente, hay un ataque reciente de Irán a Israel. ¿Cuál es la postura de El Salvador? Bueno, nosotros estamos en contra de toda la guerra y cualquier ataque, pues somos un país de paz. Creo que ataques que al final, aunque sean dirigidos supuestamente a objetivos militares, siempre terminan afectando civiles. Creo que lo mejor fuera que hubiera paz en el mundo. Lastimosamente parece que la paz no se elude, ¿verdad? Siempre pasa algo. ¿Cree en el acuerdo político en el que hablaba en el Senado aquí en la Argentina para combatir el narcotráfico? ¿Cree que podría haber acuerdo político? Yo creo que debería haberlo. Yo les decía de que en El Salvador, salvar las diferencias que hay con cualquier otro país, porque muchos países nos han pedido algún apoyo, asesoría en eso. Yo les decía que salvadas todas las diferencias que pueden haber, si hubo algo en El Salvador fue colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, el pueblo. Entonces, si no hubiese sido así, tal vez no hubiese funcionado. ¿Qué tiene para decirle a los críticos de cómo lleva adelante el servicio penitenciario? Tiene muchas críticas de organizaciones internacionales sobre los derechos humanos. Sí, nosotros, yo creo que hay una cuestión que debe ser puesta a la luz, y es de que dicen que nosotros hemos puesto a prisión a miles de personas, pero lo que nosotros hicimos fue liberar millones, porque todo el pueblo salvadoreño estaba en prisión. El Salvador era el país más inseguro del mundo, teníamos una tasa de homicidios el doble de la que tiene Haití ahorita, y todo el país estaba en prisión. La gente no podía salir en la calle en la noche porque lo asaltaban o lo mataban. Una mujer no podía salir en la calle en la noche porque la violaban. Aparecían cabezas de personas en los basureros. Entonces, toda la población estaba presa, millones de salvadoreños estaban presos. Nosotros lo que hicimos fue liberar a millones de salvadoreños a cambio de poner algunos miles de criminales en prisión. Ahora, nosotros no ponemos a los criminales en prisión para castigarlos, los ponemos en prisión para sacarlos de la calle. Alguien que cortó 3 cabezas, que violó 10 mujeres, ¿cómo podemos dejarlo en la calle para que lo siga haciendo? La única justicia, no para él tal vez, pero para todos los demás que nos merecen tener el derecho humano a que no les corten la cabeza, o tener el derecho humano a no ser violada, pues la única solución es agarrar a este individuo enfermo y meterlo en una prisión. No hay otra forma. Bueno, la otra sería la pena de muerte, pero nosotros no la tenemos, y coincidentalmente muchos de los países que nos critican sí la tienen, pero nosotros lo que hacemos es sacarlos de las calles y meterlos en prisión. ¿Y cómo ve el trabajo de Patricia Bullrich y también lo que pasa en las calles aquí en Argentina? Bueno, a mí me parece un buen trabajo, creo que hay que darle tiempo. Nosotros no resolvimos en un año las cosas, pero bueno, a mí me parece un excelente ministro y creo que deben de seguir trabajando en todo esto para poder resolver el tema de seguridad en Argentina. Gracias, muy amable.